Esta es la primera de una serie de cápsulas que vamos a ir realizando en el semestre y que se encuentra relacionado con la asignatura de macroeconomía. Espero que hayas visto la primera de las cápsulas que explica un poco de qué se trata el concepto de la clase invertida, que es la metodología que nosotros vamos a ocupar en esta asignatura. Me he tomado el espacio para explicar uno de los conceptos que son más importantes dentro de la macroeconomía. Y este concepto se encuentra relacionado con la riqueza, que ha estado vinculada con los economistas desde sus inicios. ¿De qué depende la riqueza? ¿De qué depende que una nación tenga riqueza? Y aquí es oportuno mencionar a un autor que tal vez en algún momento ya lo has escuchado. Este autor se llama Adam Smith, que es un economista escocés, que en 1776 lanza un texto que hasta el día de hoy ha sido aclamado por muchos economistas. El texto se llama Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Sencillamente hoy en día es conocido como la riqueza de las naciones. En el transcurso de esta cápsula trataremos de entender un poco de qué depende la riqueza. La riqueza depende de cuánto dinero tienes, la riqueza depende de tus factores de producción, la riqueza depende de aspectos relacionados con tu ubicación geográfica. Son algunos de los aspectos que vamos a tratar en esta cápsula y que nos van a servir como base para poder entender luego el concepto propio de la macroeconomía. Primero, hablemos algo de este interesante personaje que es Adam Smith. Adam Smith, yo creo que jamás pensó la implicancia que iba a tener su segundo libro, que se llama La riqueza de las naciones. Es algo que el escocés jamás pensó. Y en especial cuando ya tomamos en consideración que fue escrito hace alrededor de 200 años atrás. Lo que hoy en día está dominado por derivados, por opciones de compra, de acciones, regímenes impositivos casi indescifrables a primera vista, regulaciones laborales, está muy lejos del ecosistema económico en el que se manejaba Smith a finales del siglo XVIII. Adam Smith es para la economía lo que Gauss es para la matemática. Es un tipo que escribió 200 años adelantados a su tiempo. Pero ¿cuáles son los conceptos más importantes de su teoría? La mayoría de los economistas apuntan a dos factores. Primero, la división del trabajo y su importancia sobre la tierra como factor económico. Y también para el rol del mercado, para lograr el bienestar de la sociedad. La analogía más famosa de Smith hace referencia a la mano invisible, la cual motiva a los individuos en sus acciones. Y si bien a lo largo de los siglos esta ha llevado y ha sido llevada a extremos, la intención de Smith en sus escritos siempre fue en pos de generar el mayor beneficio a la sociedad. Para empezar, el pasaje de Adam Smith, que concluye con la mano invisible, no pinta un escenario de anarquía, en donde cada uno hace lo que quiera sin pensar en el otro. La línea de pensamiento de Smith es otra. Cuando se interactúa con otros, se asume su propio beneficio para el intercambio, concluye Adam Smith en su texto que publicó en 1776. Decía Smith, no es de la benevolencia del carnicero o del panadero de donde obtenemos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Es así que la mano invisible del mercado hace que toda la sociedad se beneficie del hecho de que los individuos buscan su propio beneficio particular. Ahora esta aclamada frase de Adam Smith nos permite ingresar al concepto de la riqueza. ¿De qué depende entonces la riqueza? Lo primero que se nos viene a la mente es alguien que tiene mucho dinero. No obstante, aquello es un error. La riqueza, deja entrever a Adam Smith, se relaciona con la capacidad de producción. Pero veamos, la idea del dinero como símbolo de riqueza no es para nada nueva. Debemos indagar ya en el siglo XV, en el siglo XVI, cómo las potencias coloniales buscaban oros en sus conquistas. Se cuenta incluso que cuando Hernán Cortés tuvo su primer encuentro con Montezuma en 1519, a este último le llama la atención el interés que tiene el español por el oro, que para ellos solo era motivo de adornos y aspectos ceremoniales.
Cortés le responde a Montezuma que los españoles somos afligidos por una enfermedad del corazón que solo el oro puede remediar. Claramente Cortés sentía que la riqueza se encontraba inserta en el oro. La verdad es que mientras más oro o mientras más dinero a nivel agregado en una economía exista, si no se aumenta la capacidad productiva de esa nación, se genera el concepto de inflación, incremento en el precio. Incluso si la riqueza fuese tan solo dinero, sería súper sencillo. Un país pobre, para mejorar su bienestar, solo debería imprimir dinero. La riqueza entonces depende de la capacidad de producción de un país. A mayor producción, más rentas son percibidas por sus habitantes. Coloquemos como ejemplo una empresa, cuya matriz de producción es fuerte y a la vez vende todo lo que produce. Esa empresa, con sus ventas, podrá pagar mejores rentas para sus trabajadores. Esa empresa podrá contratar mayor cantidad de personal para cumplir con sus obligaciones. Esa empresa podrá generar mejores retribuciones a sus accionistas. Es decir, la empresa depende de su capacidad productiva. Y en la economía es igual. Los países dependen de su nivel de producción. ¿Cómo mido entonces la capacidad productiva? Se mide a través de algo conocido por ustedes: el Producto Interno Bruto, el PIB, que es una medida de producción de la economía y es una medida de las rentas que perciben sus habitantes y por tanto de la riqueza. Es una especie de termómetro de la economía. En este punto es donde debemos entender entonces a la macroeconomía. La macroeconomía estudia el todo. Estudia la economía a nivel agregada. Estudia los determinantes de la producción y de todos los problemas que surgen a su alrededor, como el déficit público, como el desempleo, como las tasas de interés, entre otras grandes temáticas que iremos tratando en el transcurso del tiempo. Bueno, aquí nosotros podemos ingresar a cualquier buscador. La gracia es tratar de trabajar con datos actuales. Por defecto nos aparece básicamente la cantidad de millones, pero podemos ir a explorar más. Y al ingresar se nos abre una nueva ventana que básicamente son datos públicos organizados por el Banco Mundial y utilizados por Google. Por alguna razón aparece hasta el año 2017, pero sin embargo nosotros podemos en la misma página tener los datos del 2018 y la construcción que ya se está realizando para el año 2019. Podemos jugar incluso con el espacio de tiempo que nosotros deseamos vislumbrar, ¿cierto? Así que también es muy personalizable parte de la página y compararnos por supuesto con Venezuela, por ejemplo. Venezuela por alguna razón nos entrega datos solamente hasta el año 2014 y hay que ver, porque alguno dirá, pero no entiendo cómo la economía de Venezuela se encuentra más alta. También podemos seleccionar Perú, que se encuentra un poco más bajo, pero eso se debe a que nosotros estamos trabajando en pesos, ¿cierto? En unidades monetarias más que pesos. Así que nosotros vamos viendo efectivamente las diferencias que existen, incluso como recién lo vimos con economías como Brasil. Comparémonos con economías más fuertes. Veamos, por ejemplo, una comparación con Estados Unidos. Y vamos a ver, claro, el peso que tiene nuestra economía y el peso que tiene Estados Unidos a nivel global. Vemos la enorme diferencia que se marca claramente con un Estados Unidos muy arriba desde el punto de vista productivo. Hay que recordar nuevamente que estas son unidades monetarias. Pero claramente se ve la diferencia que existe entre dos naciones. Podemos incorporar también a China, que también es uno de los grandes productores a nivel mundial, y también eso representa la instancia y el peso relativo que tiene nuestra economía en comparación al resto del mundo. Y con esto se nos sirve para explicar una gran cantidad de dudas, consultas y cosas, interrogantes que nosotros mismos tenemos sobre este desarrollo a nivel global y a nivel macro con respecto a los países. La plataforma nos sirve para mucho más. Existen aspectos de desarrollo social, puedes buscar elementos que están relacionados con la pobreza, etc. Lo cual es muy importante para el desarrollo de futuros informes o cosas que tú quieras realizar y que están relacionadas efectivamente con este quehacer. Nosotros también, y ustedes, porque hay muchas otras plataformas, hay una gran cantidad de bancos de datos dependiendo de la disponibilidad de datos. Otro de los datos es el mismo Banco Mundial, que lo podemos ver también. Podemos ingresar, esperamos que cargue.
Bueno, en la página aquí ya podemos observar datos incluso más recientes. Tenemos el Producto Interno Bruto del año 2018 y podemos ir navegando dentro de la misma curva, vamos viendo cómo va cambiando, ¿va? Y nos entrega información actualizada y oficial con respecto a la producción que ha tenido Chile en los últimos años. Pero esta página a la vez también te entrega una gran cantidad de información, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también podemos ver la evolución de la población total que ha tenido Chile en el transcurso de los últimos 30, 40 años. Y eso es muy importante porque páginas como la del Banco Mundial, como la de la OCDE, nos permite también ir vislumbrando cuáles son las características que tiene un determinado país, y no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista social, demográfico, etc. De tal manera que yo considero muy prudente haber entregado esta herramienta y enseñar también cómo se trabaja con ella, para que en futuras ocasiones las pueda utilizar no solamente en el ámbito académico, sino también en el aspecto profesional. Espero que esta cápsula te haya sido de ayuda para entender un poco más el comportamiento de los países y saber que dependen no de la cantidad de dinero que tengan, sino que dependen de la matriz productiva que posean y la capacidad de productividad que tengan con respecto al resto de las naciones. En el transcurso de estas cápsulas iremos tratando otras temáticas que se encuentran relacionadas con la macroeconomía y que son instrumentos o herramientas que permiten identificar y corroborar el comportamiento global. La gracia es que en el transcurso de este tiempo vayamos formulando nuestras propias conclusiones, nuestras propias respuestas sobre cómo la economía y cómo la macroeconomía nos sirve para explicar el comportamiento y el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos diariamente.